Yo no sé si hay algún antecedente de un Congreso donde el Senado vota por unanimidad una norma enviada 2 meses antes de las elecciones, en medio de la campaña, con un consenso abrumador sobre una posición impositiva. Se aprueba 1 mes antes de las elecciones por unanimidad, la propuesta enviada por el propio oficialismo, y 1 mes después de las elecciones el propio oficialismo quiere introducirle modificaciones a lo que ya venía con unanimidad del Senado. Lo que quisiera sobre todas las cosas es que aunemos los esfuerzos para tratar de entendernos y irnos de esta reunión con una modificación de la ley. Porque usted lo acaba de decir, son 445.000 personas que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, están viendo subido el monto que tienen que pagar en concepto de impuestos, no porque lo hayamos resuelto nosotros, ni el Congreso lo haya resuelto como corresponde, sino por efecto de la inflación. Y es bienvenida toda introducción que actualice alícuotas y que actualice todos los mínimos no imponibles. Es más, probablemente tengamos que empezar a hacer normas tributarias que estén fijadas directamente en unidad de valor adquisitivo o en alguna unidad que no sea susceptible de ser erosionada por la inflación. Son 2 discusiones distintas. Una discusión es que no existan aumentos de impuestos por culpa de la inflación, que es la que saldó el Senado media sanción, y la otra cuestión es cuál es el nivel de impuesto que tiene que tener Argentina en cada uno de sus impuestos. El dictamen que usted está trayendo a la reunión, presidente, está de acuerdo en la primera parte que viene del Senado, pero agrega un segundo debate que no estaba en la discusión del Senado, que es el debate sobre el nivel de impuesto que tiene que haber en la Argentina. Y lo salda con un argumento que a nuestro juicio es deficiente por lo siguiente, porque efectivamente usted se preocupa de que la actualización del mínimo no imponible como corresponde por la inflación le quitaría al fisco 31.000 millones de pesos para que disponga el Ejecutivo. Pero no, la mitad es coparticipable, le va automáticamente a las provincias, no lo dispone el Ejecutivo, 60%. Gracias por la interrupción. Esos eran los dos puntos que quería hacer. Ahora voy a hacer el comentario de la provincia. Pero el problema es que lo que estamos haciendo, lo que hizo el Senado en realidad, y lo que nosotros queremos hacer de vuelta acá, es esencialmente devolverle a la gente lo que le corresponde. Lo que le corresponde de acuerdo a la ley, lo que no debieron haberle sacado nunca a la inflación, lo que había acordado el Congreso que le correspondía de acuerdo a las alícuotas. No hay entonces ninguna pérdida de recursos que le hubieran correspondido al Estado. No le correspondían al Estado esos recursos, eran dinero de la gente. Entonces el Estado no debió haber inflado los gastos con dinero que no era genuino, que provenía de un ajuste insuficiente por la inflación y provenía de un impuesto inflacionario. No debió el Ejecutivo haber utilizado esos gastos, y lo que debería hacer el Ejecutivo ahora es volver a reducir aquellos gastos que incrementó haciéndose de esos fondos, porque esos fondos no le corresponden más. Eso es la discusión central. Por otro lado, en la discusión de fondo sobre el nivel de alícuotas que ustedes están proponiendo, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que los impuestos de característica patrimonial sean recaudados por el Estado Nacional, porque son una potestad de las provincias. Inclusive en la Constitución es muy clara, la potestad del Estado es transitoriamente, en el caso de una guerra o de alguna circunstancia especial, por un plazo determinado. Es una base tributaria de las provincias. Devolvámosle a las provincias no el 50% o el 48% de coparticipación, devolvámosle a las provincias toda la base imponible del impuesto, porque los impuestos patrimoniales deben cobrarlo cada una de las provincias y no tenemos nosotros por qué incrementar aún más las alícuotas de ese impuesto, robándole obviamente la base imponible a las provincias, que se van a ver de esta manera disminuidas en su capacidad de cobrar impuestos, por ejemplo, patrimoniales, como el impuesto inmobiliario urbano, rural y el impuesto a los automotores.